Buenos días, compañeros y compañeras. Realmente para mí es una gran alegría y un honor, más bien, eh, tener la última sesión del diplomado. Entonces, me alegra mucho estar teniendo la última sesión de este módulo. Entonces, bien, bien. Eh, Esta tercera unidad, denominada gestión proyectual, para los compañeros que no han podido estar, eh, pues es la última del módulo 4 denominado Planificación de Economías Indígenas y Visión de Ordenamiento en Pueblos Indígenas. Bueno, este módulo ha sido bastante rico, con las primeras dos unidades con el compañero Víctor del CIF, en temas de la planificación económica. Eh, Luego, con el profesor Williamson, el tema del ordenamiento territorial, y justo traía este mapita que está en la portada de esta eh, segunda presentación que habla y nos muestra el ordenamiento territorial que hacen eh, eh, pueblos originarios, en el caso de Costa Rica, acá pueblo Bribrica Bécar, muestran dónde tienen cómo tienen la organización del territorio, dónde tienen sus cultivos, las áreas culturales, los recursos, los bienes naturales como el bosque, el agua y otros, ¿no? Dónde tienen los sistemas de crianza. Hay todo un ordenamiento que en este caso lo vemos diseñado, diagramado ahí, pero está muchas veces en la cabeza de la gente, como muchos de los elementos de la planificación, del, del saber, de los conocimientos tradicionales sobre planificación, gestión de proyectos, está en la cabeza y en la experiencia, en la memoria histórica de la gente, ¿no? Entonces, de ahí que estamos haciendo un esfuerzo también de articulación con lo que hay, el saber técnico no indígena, universitario, que puede contribuir y fortalecer eh, la proyección de las organizaciones y las comunidades. Bien, entonces ayer habíamos trabajado sobre las nociones que existen sobre plan, programa, proyecto y actividades, ¿no? Hicimos una diferenciación de eso y también trabajamos de cuál era el ciclo del proyecto. Hay ciclo de vida que tienen los proyectos, ¿no? Después entramos a otro punto temático que es el diagnóstico de las comunidades, la necesidad de conocer bien lo que ocurre en nuestras comunidades, el mundo de los problemas, el universo de las necesidades puede ser conocido en primer orden por la misma gente que sufre, que vive esas problemáticas, ¿no? Entonces, esos son los primeros que están llamados, como dijimos, también a transformar las situaciones, a cambiar, a ser actores de su propio cambio. Entonces, hemos venido hablando de eso, indicamos una serie de técnicas que hay para hacer los diagnósticos. Se me olvidó uno que también existe ahí, que es el mapa del poder, que es otro, ¿no? Que también se puede ubicar ahí. Está más que todo para la identificación de la diversidad de actores que confluyen y que están en la comunidad o en el entorno y que tienen uno u otra orientación a favor o en contra de la iniciativa que vamos a plantear. Unos están en contra pero no tienen ningún poder. Hay otros que están, digamos, a favor y si tienen mucho poder, entonces ayudan al proyecto, ¿no? Entonces, eso también lo tenemos que ver, hacer por eso un mapeo del poder. Eso me faltó un poquito ayer, pero eso les puedo poner alguna lectura para ilustrar más eso, ¿no? Bien, entonces ahora sí vamos a entrar ya propiamente a lo que es el perfil de proyecto, ¿no? Ya ese es el meollo. Ahora hemos hablado de todo el contexto para determinar y especificar con claridad qué es el problema, ¿no? Diseñar un proyecto pues significa elaborar una propuesta de manera ordenada, o sea que tenga un sentido lógico, que indique con mayor claridad y exactitud posible de lo que queremos. Cuando tenemos ocasión, casi siempre, de encontrarnos con gente o personeros de gobierno, de ONGs, organismos internacionales, y siempre le decimos, en mi comunidad hay esa necesidad y
tratamos de manifestarle más o menos cuál es la idea, pero nos dicen, a ver, presénteme un proyectito. Está bien, le hemos manifestado qué es lo que está pasando en la comunidad, cuál es la situación, algo como lo que hicimos ayer, el árbol del problema. Un poquito le contamos sobre eso, ¿no? Pero él nos dice, presénteme un proyecto para ver, para que los consideremos. Entonces, en el proyecto vamos a hacer el esfuerzo de ser lo más claro y exacto posible de lo que queremos. Eso es muy importante porque, eh, y ahí ocupamos que sea eso de alguna manera también puesta al, al formato de cómo las entidades consideran los proyectos. Compañeros y compañeras, los que han tenido oportunidad de hacer ese trabajo de incidencia con las entidades para sus propios proyectos, se habrán podido encontrar que hay una variedad, lo que llamamos de formatos o tipos de proyectos, de formularios. Unos tienen más énfasis en los temas de objetivos, otros en cómo lo van a hacer, otros le tienen mucho ojo al tema del presupuesto. Bueno, entonces hay formularios que son de 15 páginas, hay otros que es más simple, dos, tres páginas. Entonces, pero sí, debemos considerar en la presentación de eso, generalmente acompañan también con una guía que están entendiendo por cada uno de estos puntos. No siempre los traen, pero póngale ojo a esa letra menuda para luego proceder al llenado del formulario. Casi siempre, a veces tenemos que ocupar también de algún compañero o compañera que haya tenido un poquito de estudios y que le haga bueno a la escritura y que también entienda algo de números, porque es importante, viene la parte de presupuesto, ¿no? Que a veces ellos ven qué es lo que quieren y cuánto están pidiendo. Ahí mismo ven el presupuesto. Entonces después ya van a analizar bien si corresponde. Póngale ojo a eso. Entonces, diseñar pues un proyecto significa todo eso, ¿no? Ponerle cuidado a cada uno de estos elementos de lo que podríamos llamar el contenido básico de un proyecto. A pesar de que haya una diversidad de formularios para llenar, pero el, el elemental son esos puntos que hemos puesto, de la A hasta la K, ¿no? Lo primero, lo primero es que piden la información de la organización o de la comunidad que presenta el proyecto. Segundo, piden también una explicación, ¿no? Sobre el antecedente, de dónde sale esta problemática o necesidad que explicar, contextualizar, ¿no? El tercero es la justificación, ¿no? De por qué esto. Después piden un poquito describir entonces qué es lo que quieren hacer. Esa es la descripción de la propuesta. ¿Qué quieren con este proyecto? El objetivo general, hacia dónde están apuntando, qué resultados quieren esperar. También actividades que va a incluir el proyecto para lograr los objetivos que se han propuesto, cuál va a ser la forma, la metodología, la forma de cómo van a trabajar para conseguir los objetivos, quiénes son los beneficiarios directos e indirectos, ¿no? Hay beneficiarios que en primer orden son los primeros que van a beneficiarse. Ayer poníamos el ejemplo de la desnutrición infantil, de esos niños y niñas que al cantar el himno nacional todos los lunes, al iniciar la mañana, se desmayaban en la escuela de la casona. Entonces, esos van a ser los beneficiarios inmediatos con una propuesta de nutrición infantil, ¿verdad? Pero también hay beneficiarios indirectos, ¿no? Que podían ser sus familiares, cuando eh, el proyecto, algunas actividades del proyecto alcancen al mismo hogar, porque no solo puede ser desde la escuela, sino desde el hogar también, ¿no? Entonces, los mismos padres y sus hermanos van a ser beneficiados, ¿no? El otro elemento, los recursos humanos, materiales, financieros, eh, y lo que se requiere para realizar este proyecto. ¿Con qué contamos? ¿No? Y luego, ¿cuál va a ser el procedimiento del seguimiento, del monitoreo? ¿Cómo vamos a ir haciendo los controles y evaluación para que la cosa vaya a donde estamos apuntando y no en el proceso pues se desvió y esperábamos producto sea un comer escolar, pero nos salió una cancha de básquet, deporte.
entonces nos salió otra cosa, entonces el producto es, en la evaluación pues no va a ir bien. Bien, entonces ahora sí vamos a ir parte por parte. Los puntos que hemos anotado no deben faltar en el diseño del proyecto, como he dicho, de acuerdo al formato que maneja cada institución financiera. Se puede aumentar eh, otros análisis, por ejemplo, que mencioné, el mapa del poder, pero si no se requiere en el proyecto, entonces no hay que hacerlo, aunque ustedes lo hagan para su propia comprensión de su situación en la comunidad, pueden hacerlo, pero si no lo piden, entonces no hay que ponerlo, ¿no? Hay que ver también el rol de los factores externos que pueden afectar positiva o negativamente al proyecto, ¿no? Todo esto tenemos que ver. Y lo que ayer mismo les mencioné, hay ciertas condicionalidades que también ponen las agencias o los entes. Por ejemplo, el tema de la paridad de género que había mencionado. ¿A cuántas mujeres va a beneficiar el proyecto? Les pregunto. Si no viene ese dato, entonces, bueno, le van a devolver el proyecto, por favor, infórmenos sobre eso, ¿no? Bien, entonces, el primero, el título del proyecto, ¿no? El título del proyecto es el nombre que le vamos a dar a nuestro proyecto. Se debe elegir un título que sea bien preciso, que nos diga, ¿no? Qué es lo que queremos hacer, que él indique qué es el problema que queremos solucionar, ¿no? Entonces, incluso podría tener dos nombres, ¿no? El nombre que se pone para el proyecto es un poquito más largo, pero cuando nos vamos a referir al proyecto no podemos estar mencionando todo ese nombre larguísimo, ¿no? El proyecto de nutrición infantil para los niños entre 6 y 12 años de la comunidad de la Casona de Cotobruz de Costa Rica. Va un poco larguito, ¿ah? Entonces podemos decir el proyecto de nutrición infantil La Casona, nada más, más corto, ¿no? Entonces, algo que sea más manejable, pero que reúna la condición de incluir lo que se quiere hacer y mencionar el problema. Entonces, eso es importante, ¿no? Bien. Luego vamos con la información que ellos solicitan sobre la organización. Ese es un dato fundamental para ellos porque tiene que ver con cuán creíble y confiable es una organización. Entonces ellos ven varios aspectos, ¿no? Se debe anotar los datos principales que tenga la organización o la comunidad que presenta el proyecto. Entre ellos está el nombre de la organización, eh, la personería jurídica. Bueno, son realmente muy pocas las entidades que no soliciten este requisito de la personería jurídica y a veces este es como el cuello de botella para muchas organizaciones que son, como decimos, de hecho, eh, comités, grupos que surgen para eh, trabajar por la solución a determinado problema o necesidad. No ha surgido en el proceso la necesidad de crear una personalidad jurídica, ¿no? Históricamente no lo han necesitado, no es parte, digamos, de la forma de vivir de las comunidades, es una cosa que viene de afuera, porque la personalidad jurídica es un reconocimiento del Estado, de determinadas organizaciones, ¿no? Entonces, la personalidad jurídica también determina una serie de responsabilidades, otorga ciertos atributos a las organizaciones, depende del tipo de figura, que si son asociaciones, son fundaciones, hay varias figuras. Tienen que especificar bien si el tipo de figura jurídica que tienen les permite, digamos, gestionar proyectos. Hay otros que puede ser básicamente para ofrecer servicios educativos o pueden ser figuras más amplias. Ustedes tienen que definir eso. Eh, Son muy pocas las organizaciones, eh, perdón, los entes financieros que no pidan personalidad jurídica. A veces lo que hacen es piden que se eh,
bajo un acta de entendimiento con otra, una ONG o una fundación, se triangule y pase el proyecto para la comunidad, ¿no? Para el manejo de recursos. Entonces, tiene que haber un acta de entendimiento. Entonces, ojo con eso, ¿no? Eh, por eso hay que informarse bien el tipo de fundación, de ente donante o ente financiero, qué son los requisitos que ellos solicitan y muchas veces está en la letra menuda. Entonces, para que tengamos cuidado en la lectura y análisis de los compromisos que uno adquiere. Tenemos que poner el nombre del representante legal y la persona a cargo del proyecto. El representante legal, por lo general, en las asociaciones es el que también se dice que tiene el, eh, la, el poder generalísimo de una personalidad jurídica. El presidente generalmente lo es, ¿no? Entonces, pero también el presidente no va a ejecutar. Entonces hay que poner el nombre de el coordinador del proyecto, coordinadora de proyecto, la persona responsable, hay que poner los dos, ¿no? Bien, luego la dirección, un teléfono de referencia, eh, ya la mayoría tienen también correos electrónicos o WhatsApp, siempre eso es muy importante, eh, que tiene que haber precisión ahí porque va a haber una comunicación entre la entidad y el grupo u organización que está ejecutando el proyecto. El otro elemento es el tema de la cuenta bancaria, ¿verdad? Bueno, para abrir una cuenta bancaria, pues hay que tener eh, si es cuentas corrientes que manejan chequera, tiene que tener pues también una personalidad jurídica. Si se va a hacer a nombre de la organización, tiene que haber una personalidad jurídica. Si no, entonces tiene que haber algún mecanismo de entendimiento que debe estar documentado si se ha de usar eh, la cuenta de otra entidad, ¿no? Entonces, en eso sí hay que ser claro con el ente financiero, el ente donante, el que va a facilitar los recursos. Entonces, eso es muy clave. Eh, Hay algunos otros elementos que piden los entes financieros, por ejemplo, ¿qué experiencia tiene la organización en ejecución de proyectos? Eso los pregunta porque uno tiene una entrevista con ellos. Ellos llegan a la comunidad o mandan a alguien y preguntan cuáles fueron los proyectos que han realizado, cómo les ha ido, tienen algún informe, preguntan, ¿no? Entonces, ojo con todo eso. Eh, También piden como el nombre de eh, otras ONGs que den cuenta de nuestro trabajo. Piden el nombre de instituciones o personas que den fe de la existencia de la comunidad y del cumplimiento de esos compromisos, ¿no? Algunos, no todos, algunos piden como lista de miembros, algunos quieren ver el informe económico sobre la situación actual de la organización o la comunidad. Si ven que está en situación de bancarrota, entonces no le van a querer prestar dinero, o pues eh, todo eso es información que debemos tener a la mano. Depende a la entidad, al tipo de fundación o ente financiero con que recurramos. Entonces, eh, pues no hay que extrañarse que pueda haber ese tipo de preguntas. Bien, vamos con el siguiente, Marcos. Profe Marcos, el siguiente cuadro, vamos a ver sobre los antecedentes. Bueno, mientras el profe Marcos va poniendo el siguiente cuadro, pues los antecedentes, ahí se explica, en ese punto del proyecto que se llama antecedentes del problema, ahí se explica cuál es el problema que se quiere solucionar, a quiénes está afectando este problema, cómo afecta
y a cuáles son las causas de ese problema. Acuerda que hemos hecho el árbol del problema. Tenemos que usar ahí lo que pusimos, causas y efectos. ¿No? Ahí es que donde tenemos que resumir la situación, ¿no? Decir, y hay que redactar eso con cierta amplitud de cómo lo hemos trabajado de alguna manera en la matriz, ¿no? Es necesario ahí redactar todas las causas para luego explicar en cuáles vamos a trabajar. De esta manera vamos a definir eh, en cuál campo de acción el proyecto va a entrar. Hay cosas que con un proyecto no vamos a poder cambiar, porque como he visto, el árbol ha salido montones de situaciones, problemáticas de tenencia de la tierra y otras. Pero si el proyecto es sobre el tema nutricional, entonces eh, otras situaciones que quedarán en la agenda de la organización para otra lucha con otro tipo de proyecto, ¿no? Entonces, también no ser como muy ilusorio en esto, ¿no? O sea, que con un, un proyecto no va a resolver todo, es puntual. Eso se resuelve con otro tipo de proyecciones, ¿no? Con planes a largo plazo que incluya programas y estos proyectos. Acuérdense de que hemos hablado de ese orden, digamos, de la jerarquía de los tipos de de intervenciones en la comunidad. Hay que recordar que con un proyecto de SEA no vamos a resolver todo, pero sí podemos contribuir a que cambie la situación, digamos, en el aspecto más bien. Vamos con la justificación. La justificación ya eso tiene que ver con otro elemento. Ahí surge la pregunta, ¿no? ¿Por qué estamos pidiendo el apoyo para la comunidad, el dinero o el financiamiento? Ahí tenemos que justificar, ¿no? Las respuestas a esta pregunta serán las razones que tiene la comunidad para pedir el financiamiento del proyecto y estas razones son las consecuencias que el problema trae para la comunidad. Esas consecuencias que pues que pueden venir si no se hace algo, ¿no? Entonces, en el árbol de problema apareció varias situaciones, ¿verdad? Que afectación, por ejemplo, de la desnutrición infantil que puede tener una afectación más global sobre el aprendizaje, puede tener un efecto sobre el estado general de la salud de, de niño. Entonces, tenemos que ver eso, porque es importante realizar ese proyecto para detener y evitar consecuencias mayores que puedan venir después. Bien, eso se llama la delimitación del problema y sirve para especificar muy bien qué es lo que vamos a hacer, ¿no? Entonces, eso es lo que ponemos en la justificación. Luego está el otro componente del perfil de proyectos, que es la descripción de la propuesta. En este punto, debemos contar qué es lo que deseamos hacer para resolver el problema. eh, Debemos redactar cómo vamos a dar esa solución, considerando las limitaciones que tenemos como comunidad u organización. Para describir la propuesta debemos considerar eh, las soluciones que estamos planteando o las posibles soluciones o soluciones que hemos visto también al analizar el árbol de problemas. Tenemos que avisorar por dónde podrían ser las posibilidades de salida o solución a esos problemas. Entonces, toda esa discusión que hemos tenido, como hemos dicho que es un proceso colectivo, vamos a ir ubicando aquí, poniendo todo lo que hemos ido, de las anotaciones que hemos ido sacando en las discusiones previas, ¿no? Bueno, ahí debemos analizar con mucha atención qué es lo que podemos hacer como comunidad, qué objetivos podemos lograr como comunidad. Como he dicho que eh, tenemos que ser también conscientes con nosotros mismos que un proyecto no lo resuelve todo. Entonces siempre va a ir enfocado a aspectos mucho más puntuales, ¿no?
Bien, vamos con el siguiente cuadro, la siguiente lámina, Marcos. Ahí vamos a entrar a los objetivos, ¿no? Como ya se anotó, un objetivo es una descripción de lo que deseamos lograr en el futuro. En la mayoría de formatos de proyectos tenemos dos clases de objetivos, el objetivo general y los objetivos específicos. El objetivo general es una descripción de las condiciones futuras que deben darse para que el problema se haya solucionado. En los proyectos comunitarios existe, este objetivo no se va a alcanzar con un solo eh, proyecto, sino que va a contribuir en la solución de algo, habíamos mencionado, ¿no? O sea, tenemos que ser claros en eso. No es la panacea el proyecto. El proyecto es un instrumento que nos permite eh, alcanzar, solucionar partes del problema. El objetivo específico es lo que se va a lograr con el proyecto. Es esa pequeña parte del problema que el proyecto va a solucionar de manera efectiva con los recursos que dispone la comunidad o lo que se puede conseguir de afuera en un determinado tiempo. Eso es lo que tenemos que ver en objetivos y tiene que estar bien explicitados y los objetivos tienen relación con las causas y los problemas, perdón, y lo que se plantea como propuesta de solución, ¿no? Bien, vamos con los resultados. Los resultados, atrás Marcos, sí, gracias. Bueno, cuando hablamos de resultados nos referimos a todos los productos concretos y visibles que se pueden obtener con el proyecto, con la ejecución del proyecto. Los resultados deben ser, dicen, medibles, o sea, que se pueda ver cuánto hemos logrado. Eh, y eso nos lleva a un concepto de indicador. El proyecto planteó que vamos a lograr alimentación para 20 niños por 3 meses seguidos. Digamos que se puso así, entonces ya hay una medición, hay unos números, ¿no? Dijo 20 niños, 3 meses, entonces eso será el punto de medición, ¿no? Entonces eso hay que anotar esa cantidad, luego eso nos va a ayudar a verificar una vez que finalicemos el proyecto si logramos a esos 20 niños durante 3 meses, ¿no? Entonces esos son los resultados. Esto es muy importante en el proceso de monitoreo del proyecto. Hay que ir verificando cómo vamos en el cumplimiento. Si eh, en el proceso sabemos que no vamos a poder lograr, tenemos que hacer los ajustes, ¿no? Eh, los ajustes de manera de que nos acerquemos a la meta planteada, ¿no? Puede hacer que lo sobrepasemos incluso. Entonces, por eso que la evaluación es permanente. Ese monitoreo es un proceso de observación y vigilancia y medición permanente de los avances que vamos haciendo en la gestión del proyecto. Bien, el otro es el plan, para eso tenemos lo que se llama el plan de actividades, ¿no? Ese es todo un proceso de organización de qué es lo que ocupamos para llegar a esa meta de realizar el proyecto, ¿no? Es necesario, pues, entonces hacer una lista ordenada de todas esas actividades
que va a demandar la ejecución del proyecto. Esa lista debe estar ordenada de acuerdo a los objetivos que nos hemos propuesto. Es necesario además describir la forma de cómo vamos a controlar lo que había mencionado, para que esas actividades se cumplan de manera como se planeó o de manera exitosa, y cómo vamos a saber que se ha cumplido. eh, y para eso, pues, como ya mencioné, existen estos, lo que se llaman indicadores o los verificadores. Entonces ahí los tenemos, hay unos conceptos, ¿no? Un indicador es, es, es un valor. Ya puse 20 niños en 3 meses, ya es un indicador. Valor que informa sobre la ejecución de una actividad. Si es el caso de una capacitación, por ejemplo, ¿no? Entonces, si es una capacitación, ahí el indicador es el número de participantes o asistentes a esa capacitación. Si es el mejoramiento de tierras, entonces ahí el indicador será el número de hectáreas que fueron mejoradas. Entonces ahí es preciso, eso es medible. En la evaluación que hacen sobre los proyectos, van a ponerle ojo a eso. Nosotros al final de hacer el proyecto tenemos que hacer un informe, y en ese informe tenemos que destacar esos logros. Y esos logros tienen que ser, como hemos dicho, medibles, verificables. Se dijo ahí que son 20 niños durante 3 meses, pero eso dice el papel. Eh, ¿Cómo lo verificamos? Bueno, entonces el verificador es un documento que nos indica que no solo que la actividad se cumplió, sino que efectivamente se logró lo que propusimos. Entonces, un verificador que ahí podemos poner, por ejemplo, entre lo que es verificador, la lista de participantes. Dije que había en el taller 30 participantes. Entonces, el verificador es la lista. Puede ser unas fotografías, puede ser también lo que se llama una ayuda a memoria del taller. Entonces, esos son, tenemos los eh, indicadores, ¿no? Que nos da el valor, la cuantía de lo que se realizó, y el verificador es eh, con lo que comprueba, ¿no? Fotos, lista de participantes, ayuda a memoria, ¿no? Entonces, ojo con eso, que eh, ya muchos de los informes los traen fotografías, hay que hacer registros, algunos piden que sean registros con firmas inclusive. Bueno, en el caso de los que trabajamos en universidades públicas, es parte ya del protocolo obligatorio, que a veces molestamos mucho a las comunidades con las actividades que se realizan. Piden listas detalladas, ¿no? Hasta le preguntan de género, que el otro, bueno, cansadito es, y pues hay que ponerlo también eso. Entonces, eso es el plan de actividades, ¿no? El plan de actividades incluye el ordenamiento de todo lo que se va a hacer, con la descripción posible de cómo se va a hacer los procesos de control, de monitoreo, y el uso de indicadores y verificadores de cumplimiento. Entonces es muy importante, compañeros. Vamos con el siguiente cuadro. Bueno, ahí había puesto un ejemplo del uso de indicador y verificadores para diversas actividades. Bueno, pues la actividad del proyecto dice compra de equipos para la comunidad. Entonces, el indicador, hemos dicho que nos habla de números. El indicador nos dice cuántos. Entonces ponemos eh, una computadora, una impresora, un proyector. Verificador, ahí está la factura y pues par de fotos, ¿no? Y como había indicado, si el taller de capacitación dice que se iba a hacer 3 talleres con 30 asistentes por taller, entonces la actividad es el taller, el indicador son 3 talleres y 30 asistentes por taller. El verificador es la lista de participantes, fotografías del taller, la memoria o ayuda a memoria, e inclusive
facturas de gasto, porque incurrieron en compra de alimentos, refrigerios y eso. Entonces ahí también va eso, ¿no? Lo que había mencionado en mejoras de la tierra. La actividad es mejoras de la tierra. Indicador, 15 quintales de abono repartidos, 60 familias beneficiadas. Verificador, facturas de compra. Lista de las familias beneficiadas y puede incluir unas fotos incluso. Mingas comunitarias. En el sur, en los Andes, se usa el término mingas. Mingas son procesos colectivos de trabajo conjunto para aplicados a temas agrícolas, de construcción y de lo que sea. Son sistema ancestral. Entonces, 3 mingas realizadas, el indicador. 60 hectáreas de tierra trabajada o abonadas, dice el indicador. Y el verificador es la lista de asistentes, fotografías, facturas de gastos, todo eso, ¿no? Entonces, ese cuadrito se puede hacer. Se incluye generalmente en el informe, ¿no? Todo eso. Entonces, espero que nos quede claro esta idea esta noción de los verificadores y los indicadores, ¿no? Luego vamos con la metodología. Bueno, la metodología tiene que ver siempre con el cómo vamos a lograr los objetivos del proyecto, con quiénes vamos a hacer alianzas para sacar el trabajo, quién los va a dirigir, cómo los vamos a dirigir, ¿no? Entonces, desde este punto en adelante, pues ya debemos pensar cómo vamos a ejecutar el proyecto. Por eso se llama metodología, quiere decir, pues, que debemos contar cómo vamos a lograr los objetivos del proyecto. Pues ahí tenemos que ser bien realistas. La metodología debe ser por eso concreta, realista y no idealista. Tenemos que medir y valorar bien lo que disponemos, lo que tenemos localmente. Y a veces el presupuesto que podemos lograr desde afuera no es suficiente, por lo general no es suficiente. Entonces, de ahí que tiene que haber una correspondencia entre los recursos que disponemos, la gente con que contamos y a lo que nos estamos comprometiendo también como objetivos del proyecto, ¿no? Entonces tenemos que buscar una relación lógica para que no haya, al final, no logremos lo que nos habíamos propuesto y en la evaluación no nos va a ir bien. Entonces, tenemos que explicar todo esto. Ese es un proceso realmente de aprendizaje, pero ojo con los compromisos que tenemos, ¿no? Porque si nos va mal en el proyecto, entonces la entidad donante o financiera ya en un segundo proyecto no va a querer financiar, no va a querer apoyar. Entonces nos queda como, pasamos a integrar como una lista negra, no recomendable. Y entre las agencias, centros de cooperación, se comunican, pues, ¿no? A veces se preguntan entre ellos, o se dan cuenta que, uy, a mí también me presentaron ese proyecto, es el mismo que inventaron ustedes, o consiguieron doble financiamiento, bueno, ojo con eso, todas esas situaciones. Bien, los beneficiarios, tenemos que mencionar ahí, algunos se llaman grupo meta, describir bien quiénes son los beneficiarios directos e indirectos. Debemos anotar cuántas personas se van a beneficiar con el proyecto, a cuántas personas ayudará el proyecto. Se debe describir a, a estas personas, a qué tipo de personas. Ahí sí te van a preguntar cuántos varones, cuántas mujeres, si son jóvenes o adultos, niños, niñas. Entonces, los formatos de los proyectos piden que se identifique esos dos que mencioné, beneficiarios directos, que son todas las personas vinculadas a los beneficios que dará el proyecto. Son los que recibirán el apoyo del proyecto o la ayuda del proyecto. En el caso del proyecto, pues, digamos esto de los niños, entonces será por los 30 niños de la escuela de la casona en edades de 6 y 12 años que van a recibir el apoyo, ¿no? Entonces son directos, ¿no? Entonces ahí debemos anotar, mencionar a esos niños. En indirectos pues vienen sus familiares. Son las personas que de alguna manera acceden a los beneficios del proyecto, sea a través de las personas de la comunidad o con las mejoras que el proyecto puede dar a la comunidad. Entonces, eso también debemos
ponerlo bien claro ahí y distinguir los tipos de llamados beneficiarios. Bien, ahí en la foto son unas compañeras cabécares en Salamanca, todo lo están cuantificando, todo está contadito ahí, los sacos están llenos de verduras, todos para diversas familias, lo que se ha trabajado en colectivo, ahí son de la asociación Conana, en Salamanca Cabécares. Entonces, y de unas compañeras que están llevando el registro, ¿no? Entonces, es un trabajo bien organizado. Siguiente cuadro. Bueno, ahora viene esa es la parte clave de todo esto, ¿verdad? Es los recursos y financiamiento. Quizás en esta parte de la organización requerimos también el apoyo de gente, de estudiantes y otros que han tenido algunos estudios y tienen nociones de contabilidad o administración. Eso pueden ayudar bastante. Entonces, porque hay que detallar algunos aspectos ahí. En esta parte del formato del proyecto debemos anotar todas las cosas que necesitamos para realizar las actividades y anotar también los costos que éstas van a tener. Debemos revisar el cuadro de actividades que hemos planteado anteriormente en el punto y ordenarlas de acuerdo a los formatos también de presupuesto. Y ahí vamos a ir organizando en este orden, ¿no? En lo que llaman recursos humanos. Recursos humanos son todas las personas, profesionales o no, que son necesarias para la ejecución del proyecto, o con qué contamos localmente. Se debe establecer si el proyecto tiene la necesidad, por ejemplo, de un coordinador o coordinadora, si una persona que tiene que dar la mitad de su tiempo para hacerse cargo del proyecto, entonces hay que reconocerle, digamos, un salario, bueno, hay que ver todo eso, tenemos que considerarlo. No hay que olvidar que puede ser que se ocupe una persona que administre, haga los informes, esa parte de la contabilidad, alguien tiene que hacerse cargo. Entonces hay que contemplarlo. Depende también de la magnitud del proyecto. Si son proyectos grandes, hay que incluir en el presupuesto eso, porque eh, si lo recargamos a, a uno u otra dirigente y de pronto no tuvimos la formación o no tenemos los conocimientos elementales sobre contabilidad, sobre el manejo de eso, entonces podría no realizarse de buena manera. Entonces, ojo con todo eso. No estoy diciendo que los técnicos tengan la solución a eso, ¿no? Tiene que haber, por eso, una veeduría, una observación, una participación eh, protagónica de la organización y sus miembros, pero un proceso con distribución de trabajo, ¿no? Luego están los que llaman los recursos materiales, ¿no? Que son todos los insumos que vamos a requerir para el desarrollo del proyecto. Tenemos que pensar en los insumos materiales, papelería, marcadores, por ejemplo, si vamos a hacer una oficinita para hacer los informes o vamos a requerir que se compren abonos, instrumentos de trabajo, alimentación bueno, tenemos que poner los recursos materiales ahí, cuantificarlos, ¿no? Luego está lo que llamamos el financiero. El recurso financiero, ese es el presupuesto. Aquí no podemos olvidar los gastos también administrativos que incurre. Si tenemos hay que ir hasta la ciudad para sacar el dinero del banco y el traslado ocupa tiempo y gastos, todo eso lo tenemos que poner ahí. ¿Quién va a ir? Las personas que tienen que, para el manejo administrativo, si tiene una oficinita van a ocupar pago de luz, teléfono, agua, bueno, ahí tienen que ver, todo eso es gasto. A veces se lo recargamos a la organización podría poner también como gastos de contraparte, pero hay que decirlo. Si va a ser con cargo al proyecto, hay que indicarlo también, ¿no? Entonces, eh, si es aporte local, es
aspecto muy importante que las eh, agencias, entes financieros valoran. ¿Qué va a poner la comunidad? Entonces hay que ponerle números a eso, ¿no? Tantas horas de servicio de la comunidad, de personas, o pone cosas materiales la comunidad, incluso podría ser hasta recurso monetario, ¿no? Entonces todo eso hay que ponerlo. eh, Les agrada generalmente a los entes financieros el aporte que llaman de contraparte, el aporte de la comunidad. Bien, luego está lo que llamamos ya entrando en el campo del presupuesto, viene la matriz del presupuesto. En la matriz del presupuesto eh, hay varios conceptos que hay que considerar. Eso generalmente se hace un cuadro y tengo más adelante un cuadro, pero ahorita no lo vamos a poner. ¿Qué entra ahí en esa matriz o en ese cuadro? Primero entra lo que se llama el rubro. El rubro es el nombre de las actividades o los recursos necesarios que se van a requerir. En un rubro, por ejemplo, podemos tener en el presupuesto un rubro de coordinación, un rubro de facilitación, un rubro para equipos, computadora y todo eso, un rubro para lo que llaman misceláneos o gastos de movilización, que tiene que ir a la ciudad, hacer trámites y todo eso. El responsable come en el camino, paga pasajes, o si tiene vehículo propio hay que pagarle el combustible, bueno, cosas como esas. Tenemos que tener en el presupuesto indicado una partida para eso, ¿no? Eso se llaman los rubros, ¿no? Y luego tenemos otra columna que se llama el de unidad. Ese rubro hay que ponerle, por ejemplo, si es combustible, ¿cuál es la unidad? Pues el litro o galón. Y luego viene el número de unidades, cuántos litros o galones de combustible se ocupó para ir a la ciudad. Y luego en el mismo cuadro viene ahí el costo por unidad, cuánto vale el galón de combustible. Usé 3 galones, entonces multiplico el valor de la unidad por los 3 galones y eso me sale un cálculo ahí que vamos a sacar total, ¿no? Entonces, eso es muy importante. Yo creo que buena parte de ustedes lo manejan eso, ¿no? Bueno, también luego se agrupan los rubros de acuerdo a algunas características, ¿no? Algunos que son inversiones, que son cosas que se compran y que van a durar en el tiempo. Por ejemplo, instrumentos de trabajo, computadoras. Si el proyecto tiene un año, la computadora va a quedar o se puede servir en unos 3 años. Aunque ahora ya no hay computadoras que vienen ya con un formato para caducarse en 2 años, ¿verdad? Entonces, bueno, pero hay cosas que van a quedar, inversiones, a lo mejor se hizo una construcción de un salón comunal, lo que sea, entonces esos quedan ahí, ¿no? Entonces, quizás más allá de la terminación del proyecto va a quedar para la comunidad. El gasto corriente es lo que se ocupa para la ejecución del proyecto, ¿no? Gastos de personal, lo que ya pusimos, gastos en lo que es misceláneos, mantenimiento de la oficina o, bueno, X cosas, ¿no? Lo que se va a ocupar para en el curso son los gastos propios de la actividad del proyecto. Y hay que tener también un porcentaje que en todo presupuesto se pone lo que llaman costos imprevistos. Costos imprevistos. Generalmente es un 5% del total de costo del proyecto. Algunos ya no les gusta eh, financiar esa parte de costos imprevistos, ¿no? Bueno, no sé si alcanzan a ver, es lo mismo que había puesto ya, esa es la hoja de presupuesto, donde aparecen, bueno, no están muy bien los rubros, aparecen los rubros, y en cada rubro vienen gastos de coordinación, gastos de materiales, y ahí viene. Todo en ese orden hay que poner el presupuesto. Entonces viene el rubro, viene la unidad de medida, ¿no?
viene cuántas unidades se va a comprar, el costo por unidad y al final viene el total por cada rubro y al final el gran total es todo lo que suma el proyecto. Y ustedes pueden ver, se ha incluido ahí un rubro que se llama imprevistos, que eso puede ser, como había mencionado, del orden del 5%, 5, 4%, por ahí, ¿no? Entonces, no está bien clarito ahí en la foto, pero viene en orden, ¿no? Lo que vienen gastos materiales, gastos de personal, compra de equipo, entonces todo eso viene indicado, cuál es la unidad de medida y cuál es cuánto se compra y ahí viene el costo por unidad y el total, ¿no? Entonces eso eh, es una muestra de un presupuesto. Bueno, ahora viene lo que llama el monitoreo y evaluación, ¿no? Es necesario saber cómo vamos a controlar la ejecución del proyecto y cómo vamos a evaluar si los resultados se han cumplido. Para esto debemos establecer algunos criterios que nos permitan saber si nuestro proyecto fue exitoso o si se han alcanzado los objetivos. Este control se facilita no solo mirando que se cumplan todas las actividades a través de los indicadores que hemos establecido, sino evaluando también que los resultados que han dado cada una de esas actividades, que haya llegado al beneficio de las personas que se ha indicado de beneficiarios directos, beneficiarios indirectos. En la evaluación se debe tener participación de la comunidad, de la organización, porque eso no es solamente un proceso técnico, sino si es un proceso transparente, tiene que tener participación los miembros de la comunidad, de la organización. Eso le da más legitimidad al proceso. Entonces ahí vemos una comunidad que participa, que vigila y que siente que el proyecto es suyo. Finalmente se debe determinar qué persona va a encargarse de controlar ahí en lo que estamos hablando monitoreo, quiénes van a darle el seguimiento a todo el proceso. Ahí hay que establecer los momentos de la evaluación que hemos mencionado. Hay una primera evaluación antes de iniciar el proyecto, donde medimos con lo que contamos, tanto en recursos financieros, recursos materiales, las condiciones anímicas de la comunidad, de la gente, de la organización, cómo estamos para arrancar con el proyecto. Una vez que hemos iniciado, cómo nos van todas las actividades que hemos propuesto en el proyecto. Si tenemos ya, no ha llegado el recurso financiero todavía, entonces, ¿qué hacemos? Entonces vienen los retrasos, ¿no? Entonces, ¿y cómo hacemos? Si ya el tiempo nos ha vencido. ¿Se acuerdan que las agencias tienen el tiempo de los proyectos, pero el tiempo de las comunidades es diferente? Entonces, pero tenemos que tener comunicación también con la entidad financiera para ver cómo hacemos los ajustes. Entonces, generalmente estamos pidiendo que nos den más tiempito, porque se viene el invierno, de ahí está previsible un huracán. Entonces, hay que ver, todas esas situaciones tenemos que estar teniéndolo muy en mente. Bueno, ahí traía un cuadrito del estanco indígena virtual de los cabécares de Talamanca, de la organización CONANA, y pues que han venido haciendo un trabajo extraordinario muy a pesar de todas estas situaciones de la pandemia y pues tienen, no solo estanco virtual, tienen una feria y otras que están haciendo para dinamizar y fortalecer, reconstruir la economía que ha sido golpeada no solamente por la pandemia, eso venía de hace tiempo, ¿no? Entonces, pero que se puede recurrir a las formas propias y tradicionales para eh, armar su propio buen vivir. Bien, ahora sí viene la tarea. Para la tarea vamos a recoger lo que hicimos ayer.
¿se acuerdan? Para la diagnosis de la comunidad, de lo que ocurre, hemos hablado de hacer una lluvia de ideas sobre las problemáticas de la comunidad. Ese sería el primer punto de la tarea, ¿no? Una lluvia de ideas donde nos pongamos en una lista, empezando por lo que usted considere es el problema principal. Luego hace un ordenamiento y van los problemas secundarios y en ese orden. Este primer punto, una lluvia de ideas, pero no, como tenemos poco tiempo, no hay tiempo de hacer en las comunidades, pero eh, puede ser un caso hipotético. Usted piense en su comunidad, en su organización y, bueno, hace ahí esa como un proceso individual, pero define acá en ese primer punto cuál es el problema principal, porque ese es el que va a retomar el proyecto. Y para eso, una vez que definamos ese problema principal, vamos a elaborar el árbol del problema que hemos trabajado ayer. En ese árbol vamos a identificar los efectos y las causas. Volvamos al- a la presentación de ayer y también está el material, el manual que ha sido puesto también que Marco les ha enviado. Entonces echen más información que viene, lecturas complementarias que también puse en la plataforma. Y después de haber hecho el árbol del problema, vamos a hacer una fichita de idea de proyecto. No estoy diciendo que hagamos todo ese proceso que llevaría más tiempo, lo que hemos trabajado ahí, todos esos componentes, pero una ficha, y para eso tengo una propuestita de un formato de 2 páginas, básicamente. Lo envié en Word, al llenarlo ahí podría resultar en 2 o 3 páginas quizás, o menos, digo 2. Entonces, para no sea propiamente el perfil, sino es una ficha de idea de proyecto, de perfil de una idea, apenas como un bosquejo que pues más adelante puede ser trabajado, meterle carnita cuando ya eso, digamos, se requiera presentar a una entidad financiera y que podamos conseguir recursos mediante ellos, ¿no? Eh, Marcos es el siguiente cuadrito, después de eso. Bueno, es una ficha técnica, así lo llaman, una ficha técnica para una idea de proyecto, ¿no? Ahí en el primer renglón, ahí ponemos el nombre del proyecto. En el segundo, dónde se realizará el proyecto. Hay que mencionar ahí también en cuál territorio, comunidad o qué cultura, si es el pueblo Pech, los pueblos de Texihuat, bueno, ahí ponen, ¿no? Organización o persona que propone el proyecto. Dirección de contacto, a dónde van a escribir o dónde van a llegar. Tiene que haber una dirección oficial, digamos, de la organización o para el proyecto. Y luego ir respondiendo cuál es la necesidad o problema que origina ese proyecto. Ahí brevemente escriben en ese. Luego una descripción. ¿Qué quieren hacer al respecto con el proyecto? Ahí brevemente también explican. Luego la justificación, ¿por qué lo quieren hacer? Entonces ahí van a recurrir al árbol del problema, a donde están las consecuencias y todo eso, ¿no? Los efectos que se puede producir. El objetivo general, ¿para qué se quiere hacer? Eso tiene que ver con las posibles soluciones que estamos planteando. Luego viene otro renglón ahí sobre actividades que se requieren en el proyecto y cómo lo queremos hacer. Ya tiene que ver con la metodología que vamos a trabajar, ¿no? Luego viene cuándo lo queremos realizar. Entonces eso nos lleva a pensar en un cronograma. Eso tiene que ver con una fecha de inicio y una fecha de finalización. Y cada actividad va teniendo también su lugar en un calendario. Y al final, ¿con qué vamos a realizar el proyecto? Eso tiene que ver con los recursos y el presupuesto, ¿no? Entonces, hagamos un ejercicio de eso, de llenar ese cuadrito. Como digo, es una ficha técnica para una idea de perfil de proyecto. O sea, no es propiamente el perfil, pero ese bosquejo puede ayudarnos para, a partir de ello, meterle carnita
y que pueda tener ya más adelante un contenido presentable y negociable con una